Señoras y señores, muy buenas noches. Les habla Juan Guillermo Ríos y quiero darles la bienvenida a esta nueva temporada de Los Ángeles de Juan. De nuevo estaremos con ustedes en vivo todos los miércoles acá en el Canal 1, justo después del noticiero CMI. Para iniciar nuestra nueva etapa, esta nueva temporada de Ángeles de Juan, escogimos un tema que nos apasiona a todos, un tema que nos da alegrías y tristezas. Tristezas que siempre, afortunadamente, terminamos por perdonar. Se trata nada más y nada menos que de la Selección Colombia, tu selección, mi selección. Selección Colombia, que es lo único que hoy une, congrega, convoca a todos los colombianos, a todos los ciudadanos de un país que está lleno de motivos de división. El tema. 47 millones de colombianos centran sus ilusiones en 11 guerreros en una cancha. En un país lleno de contrastes, la Selección Colombia es el único elemento que logra unir a la población colombiana. Todos la veneran y gracias a ella se disipan los problemas nacionales, al menos mientras dura su participación en los grandes torneos. Es la pasión de todo un país. Orgullo, alegría. Amor por el país, amor por la tierra que de verdad nos ha dado tantas cosas bonitas. Olvidando las tristezas por las que está pasando nuestro país, pero pues más que todo es una alegría. Está siendo parte de un movimiento, que es el movimiento patrio. Se celebran los triunfos, se lloran las derrotas. La selección se convierte en una pasión nacional. De desborde de emociones, hacia arriba o hacia abajo. Y es lo que hay que agradecerle al deporte que nos permite esa ruptura, ¿verdad? Esa catarsis que luego nos recompone en nuestras vidas personales. La selección le ha costado al país lágrimas de orgullo y de tristeza, pero ¿puede el resultado de un marcador cambiar el estado de ánimo de todo un país? Eso se traslada a la vida real, ¿verdad? Y las emociones y las sensaciones nos afectan en nuestra manera de vivir, nuestra manera de convivir y de compartir, pero sobre todo en nuestra manera de sentir. Aunque la historia de Colombia en la Copa América Chile 2015 terminó de manera opaca, esta selección sigue representando un sentimiento patriótico que definitivamente antes no existía. Como ustedes ven, este es el tema de hoy. ¿Será que la Selección Colombia se convirtió como en una nueva religión? Lo veremos después de comerciales. Los Ángeles de Juan. Los Ángeles de Juan. Volvemos en esta segunda temporada de Ángeles de Juan, pero yo les pregunto, ¿es buena semejante pasión? ¿Qué nos deja a ustedes y a nosotros este inmenso fervor por la selección? ¿Será que de repente somos manipulados para que el fútbol nos haga olvidar los problemas del país y los problemas suyos y míos de nuestra vida diaria? Todas estas preguntas serán respondidas por los invitados en el programa de hoy, en Los Ángeles de Juan. Entonces, quiero presentarles a las 10:22 al nuevo equipo. Tenemos un nuevo ángel. Es una comunicadora social, periodista que tiene una especialidad en marketing político y estrategias de campaña. Queridos televidentes, yo le doy la bienvenida a Andrea Olano. Es un gran orgullo para mí tener a Andrea Olano. Muy buenas noches. Juan Guillermo, es un orgullo para mí, un honor acompañarlo en esta nueva etapa de Los Ángeles de Juan. Muy buenas noches para usted y para todos los televidentes. Mil gracias. Y también nos acompaña esta noche en el set Yuriko Yoshimura. Ustedes ya la conocen. Ella estará muy atenta a los comentarios que ustedes muy gentilmente nos hagan, a las preguntas que deseen formularnos, porque estamos en vivo sobre el programa a través de las redes sociales. Yuriko, buenas noches. Buenas noches, Juan Guillermo. Buenas noches, Andrea. A los invitados, buenas noches. Y muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en Ángeles de Juan.
Y ya les voy a comentar quiénes son los invitados muy especiales que tenemos esta noche en el set, porque vamos a hablar de esta locura que desata la selección Colombia. Primer invitado, es una gloria del periodismo colombiano. En mi opinión, es el mejor cronista que tiene el continente y la lengua española. Además viene de la casa de la selección, es barranquillero. Alberto Salcedo, bienvenido. Muchas gracias, Juan Guillermo, por invitarme al programa y me honra estar aquí con los compañeros que vamos esta noche a hablar de fútbol, que como dijo alguien, si no existiera habría que inventarlo. Así es, Alberto, usted sabe el gran afecto que le tengo. Usted es un maestro. Igual. También tenemos un invitado súper especial, es el doctor Antonio Roveda Hoyos. Él es el decano de la Escuela de Ciencias de la Comunicación y Periodismo de la Universidad Sergio Arboleda. Decano, bienvenido. Buenas noches, Juan Guillermo. Buenas noches a todos, un gusto estar aquí. Y nuestro tercer invitado es uno de los blogueros más leídos en Colombia y en el exterior. Giovanni Agudelo es periodista, productor de televisión y, como les dije, es bloguero. Giovanni, bienvenido. Gracias, Juan Guillermo. Un honor estar acá con ustedes y con todos los televidentes. Bueno, y ya conociendo los invitados, nuestra nueva ángel, que es Andrea, quiero plantearles el primer tema. Para muchos, la selección Colombia es la patria, pero quien no apoya a la selección puede aparecer como una apátrida, puede aparecer. De tal manera que ese tema lo vamos a desarrollar, pero antes, Yuriko, ¿qué tenemos en las redes? Claro que sí, nuestros televidentes deben saber que Los Ángeles de Juan no solamente se encuentran en el estudio, sino que también tenemos las redes sociales. Así que nos van a encontrar como @ángelesdejuan.tv en Twitter y en Facebook @ángelesdejuan. Entonces, por favor, todos a opinar. La pregunta del día es, primero que todo, empleando el hashtag apasionados por el fútbol, la pregunta es, ¿el fútbol, patriotismo colombiano? Ese es el tema para que comiencen a escribir a través de las redes si el fútbol significa el nuevo sentido patriótico o patriotero de los colombianos. Conozcamos las opiniones de nuestros invitados. Alberto. Yo creo que, bueno, Francisco Umbral dice que el deporte en general es una estilización de la guerra. Siempre, digamos, el deporte hace que los países depongan los fusiles y lleven esa guerra amistosamente a las canchas de fútbol, a las pistas de atletismo, en general a las competencias deportivas. Yo creo que no es nuevo eso de asociar patria con un seleccionado nacional. Lo que nos tomó, digamos, un poco por sorpresa es el hecho de que hacía muchos años no teníamos una selección que tuviera un nivel de juego tan alto como el que mostró Colombia en el Mundial el año pasado, y por eso la selección Colombia nos enamoró a todos y se convirtió como en una forma de canalizar a veces muchas rabias, a veces muchas frustraciones, a veces muchas alegrías que se expresan de manera violenta también, ¿no? Andrea. Pues Alberto, precisamente con respecto a eso que usted está mencionando, que no es exclusivo este fenómeno en Colombia y mucho menos en nuestro tiempo, ha venido ya desde hace bastante tiempo en diferentes momentos de la historia del mundo. Incluso en el apartheid hemos podido ver cuando se disolvió el apartheid en Sudáfrica, el rugby fue un tema súper fundamental para que esto ocurriera. ¿Podemos decir que de alguna manera este es un tema, un símbolo que se puede utilizar comunicativamente para unir los pueblos? Yo no estoy seguro de que la selección Colombia nos una del todo, ¿sabes? La selección Colombia lo que crea de pronto es la ilusión de que nos unimos, pero cuando se termina el partido volvemos a mentarnos la madre, incluso si ganamos, ¿sí? Incluso si ganamos. En Colombia, sí, en Colombia nunca falta el que te mienta la madre. De acuerdo. O sea, si ganas, si pierdes, no estoy seguro de que la selección Colombia nos una. Creo que pareciera unirnos, pero los partidos se acaban.
Doctor Antonio Roveda, su opinión sobre ese tema. ¿La selección Colombia sí logra de alguna manera, o el fútbol en general puede de alguna manera unir un pueblo como Colombia, así como lo han hecho en otros momentos de la historia? A ver, yo soy un poco escéptico frente al tema. Primero que todo hay que pensar que el fútbol es una industria, y es una industria cultural que hoy se soporta a partir de medios de comunicación y tiene un auge como industria, genera riqueza, marketing, etcétera, etcétera. Toda esa gran industria pues nos genera una ilusión, efectivamente, como diría Alberto, de unión, de amistad, de nuevos símbolos patrios y de alegría. Sin embargo, el fútbol tiene esa fuerza y esa pasión maravillosa de unir a un país en torno a un marcador durante 90 minutos, pero igualmente puede disgregar a un país frente a sus símbolos, sus imaginarios y su propia realidad. Creo que es un momento en que nos olvidamos de que es Colombia, hacemos catarsis, pero volvemos a aterrizar en el mismo territorio. Yo creo que como industria cultural y como industria de marketing tiene unos principios más que deportivos de show, de dinero y de ingresos. Y eso hay que mirarlo, digamos, desapasionadamente. Son las 10 de la noche, 30 minutos en este instante. Giovanni, su opinión. Juan Guillermo, yo pienso que más que un fervor patriótico es un fervor patriotero. Yo pienso que divide, polariza, es una ilusión. Definitivamente uno lo ve en las redes sociales como en vez de unir crea odios. Y definitivamente tampoco yo estoy muy claro que seamos un país futbolero. Yo pienso que para llegar a ser como Uruguay, como Argentina, como Chile, donde ya hay una cultura futbolera, nos falta mucho tiempo. Debemos empezar de cero. Pienso que este fracaso en la Copa América nos sirvió para aterrizarnos. ¿Por qué nos aterrizamos? Porque estábamos como levitando un poquito, estábamos desubicados, pero ya con activos, ya con un haber, podemos arrancar de nuevo y pensar con cabeza fría que no hemos ganado nada, que necesitamos crear un culto, necesitamos crear de verdad un país que se una en torno a un deporte, pero sin dividir, sin odios. Ahora, tenemos 1 minuto 30 antes de irnos para comerciales. Alberto, muy brevemente, muy puntualmente, ¿para dónde va Colombia? Así la selección haya tenido un fracaso en la Copa América. ¿Para dónde va a futuro Colombia con su selección como fervor, como símbolo de unidad de los colombianos? Yo creo que nosotros somos un país bipolar. Cuando ganamos nos volvemos soberbios y cuando perdemos nos volvemos guaches, ¿no? Nos volvemos, ya queremos inmolar a todos los jugadores, al director técnico. Como que la selección Colombia, si uno mira juiciosamente la forma en que reacciona la sociedad frente a ella, es un medidor de lo que somos como país. Doctor Antonio, 20 segundos. Yo creo finalmente que el deporte y en este momento la selección Colombia nos genera enormes alegrías, pero no nos resuelve problemas. Y los problemas fundamentales del país siguen siendo latentes, vivos y los sigue padeciendo la población. 10 segundos, Giovanni. Sofisma de distracción, Juan Guillermo, definitivamente una ilusión. Esto no cambia para nada esta triste realidad que tiene el país. Vamos a ver qué pasa en las redes con la selección, con Ángeles de Juan, después de este corte de comercial. Los Ángeles de Juan. Antes de entrar con un invitado vía Skype en vivo, estamos en vivo en Los Ángeles de Juan, redes, Yuri. Bueno, el señor José Luis Rodríguez Joya, hashtag apasionados por la selección, recuérdenlo, dice, fervor patriotero, deberíamos usarlo en deportes en que Colombia se ha destacado. El señor Alejandro Ochoa comenta, con un excelente programa de opinión, Ángeles de Juan, gran equipo. Bueno, buenos comentarios también esta noche. Gracias, Alejandro. Tenemos a Marlon Fernanda Mala. Dice, el gran @Salcedo Ramón, que es uno de nuestros invitados, en el momento en Ángeles de Juan TV para hablar de la selección Colombia junto a Juan Guillermo Ríos y Yurico Londoño. Tenemos Rodrigo Londoño, Oscar Guzmán, Cristian Quintero, Natalia Cárdenas, Sor María Zapata. Tenemos grandes tuiteros acá en el día de hoy. Gracias,
síganos escribiendo en las redes y les voy a comentar esto. Ustedes recuerdan que Carlos Marx, dijo en el siglo XIX que la religión era el opio del pueblo. Lo dijo él. No lo comparto. Pero hoy estamos en el siglo XXI y para muchísimos opinadores, el fútbol y la Selección Colombia se han convertido como en una nueva religión. Estos escépticos aseguran que la Selección Colombia es utilizada como una cortina de humo, como un analgésico, como un anestésico para esconder los verdaderos problemas del día a día, del país, suyos y míos. ¿Qué opina el médico psiquiatra cirujano, el doctor Ricardo Angarita? Doctor Angarita, bienvenido a Ángeles de Juan. Listo. Estamos al aire, bienvenido. Doctor Angarita, hola, bienvenido. Buenas noches. Bienvenido a Ángeles de Juan. Muchas gracias. Son las 10:35. Para usted, ¿qué es este fervor, esta religión que se ha creado alrededor de la selección con alegría y con tristeza? ¿O eso no existe? No olvidemos que hablar metafóricamente no es concreto. Si alguien dice que la religión, el deporte es como una nueva religión, es una alegoría, no es una verdad. El deporte no tiene un esquema dogmático ni pretende manipular a la gente. Sencillamente es un divertimento, todos somos competitivos y es un divertimento que hace a la gente identificarse con un equipo o con el otro y eso es todo, no hay que meterle mucha filosofía. Detrás de los deportes, de todas maneras, desde un punto de vista psicológico, hay la competencia de la guerra, es decir, el deporte y especialmente el fútbol son sublimaciones de la guerra. Eso significa que hemos mejorado. Hay unos que no han mejorado y se hacen la guerra y se asesinan. Aquí, bueno, hacemos un fervor allí de 10 minutos o de un día máximo, no es más que eso. No significa un modo de vida, no hay un hábito que se tome alrededor de esto, excepto por los deportistas mismos. Claro. Es el sustituto de la guerra y despierta todas esas pasiones mismas que puede despertar la violencia de la guerra. Doctora Angarita, quisiera preguntarle si, como muchas personas piensan, digamos, en Colombia nos hace falta un poco otros símbolos de unión que no sea el fútbol y por eso es que tenemos tanto fervor hacia este tema, o por el contrario, pues simplemente es un tema que nos trae alegría y que como colombianos pues necesitamos un poco expresar todas esas alegrías que tenemos guardadas. Esa es usted dio la pregunta con la respuesta de una vez incluida. De eso se trata simplemente de un divertimento esporádico. En ese momento nos sentimos todos como iguales y después de la fiesta, como en la canción de Serrat, todo regresa a lo mismo. El Señor cura sus misas, el pobre a su pobreza y el rico a su riqueza. Y eso es normal, de eso se trata. Doctor Angarita, mil gracias por participar en Los Ángeles de Juan. Gracias a ustedes, muy gentiles. Bienvenido Buenas siempre. Noches. Muy amable, muy gentil. Médico, psiquiatra, cirujano, el doctor Ricardo Angarita. Nos estaba hablando en vivo, 10:38, desde el aeropuerto, porque está dejando un familiar para un vuelo, pero con los medios modernos de hoy, la televisión virtual, lo sacamos al aire en este Skype, en vivo y en directo. Antonio, ¿qué opinión tiene? Muchas gracias, Juan Guillermo. Yo no estoy tan seguro de los comentarios muy respetuosos del doctor. Yo creo que el fútbol, como casi todos los deportes, tiene un componente político muy fuerte, un componente ideológico y, por supuesto, un componente económico. El fútbol no es solamente la expresión del deporte, detrás de ello hay expresiones de racismo, de xenofobia en Europa, de consumo, de transformación de hábitos, de marketing, de negocio. Es decir, yo creo que hay un
componente y hay unos elementos socioculturales mucho más complejos que pensar que el deporte es sencillamente la acción de ver durante 90 minutos la selección, sentir alegría y después despedirme. No, detrás de ello hay componentes políticos, ideológicos y culturales muy fuertes y que de hecho han transformado por eso la cultura contemporánea. Andrea. Doctor Roveda, perdón, y doctor Alberto Salcedo, un poco, ¿por qué el deporte? ¿Por qué no otros temas como la paz, como tantos temas que podrían unirnos? ¿Por qué el deporte es el tema que nos une? El colombiano promedio es un poco apático frente a los temas que tienen que ver con su historia, ¿no? Existe una memoria cortoplacista, incentivada en gran parte, hay que decirlo, por el manejo que le dan los medios a los hechos de actualidad. Hay un escándalo ahora porque Donald Trump entró en puja con México y México se retiró de Miss Universo. Entonces los medios suelen sublimar ese tipo de noticias. Digamos, la nueva tendencia, decía yo hoy, es buscar villanos que están hablando mal del país de uno, ¿sí? Villanos de fuera, gente, una modelo o un payaso holandés o cualquier persona de fuera que diga algo en contra del país de uno, claro, satanizarlo en las redes sociales y lincharlo públicamente en las redes y convertir eso en la noticia del momento en desmedro de la atención que merecen los verdaderos problemas que tienen los países. Buen tema, pero vamos a analizar con Giovanni, con Antonio, con Alberto, por supuesto con Andrea, con Yuriko y con Andrés Méndez de Vigilabs, cómo es la viralización de la Selección Colombia en las redes sociales. Andrés, bienvenido. Juan Guillermo, muchas gracias. Buenas noches. ¿Qué vio en las redes? Bueno, Juan Guillermo, básicamente lo que vimos, un poco lo que comentaban ahora los panelistas, básicamente sí, hay una guerra, pero una guerra como de tweets y lamentablemente entre los mismos colombianos, no solamente con digamos, los tuiteros de otros países contra los que se enfrentó la Selección Colombia en la Copa América. Y lamentablemente, pues, y es una realidad, las redes sociales generan o permiten ver lo que realmente está pensando la persona y sin ningún problema coloca cualquier comentario. Y nos damos cuenta que de más de 220.000 menciones que logramos nosotros observar y analizar, más del 50% están entre negativas y neutras hacia los que en el Mundial fueron los 11 guerreros. Entonces ahí digamos, si me preguntas, veo como una bipolaridad un poco del hincha colombiano. ¿Sí? Somos un país bipolar en los sentimientos. Es triste que suceda esto, pero la realidad es eso, lo que dijo el análisis que hicimos es ese básicamente. Entonces lo que Vigilabs con Andrés Méndez vio en las redes es que los que ayer eran los héroes, hoy son los villanos como Giovanni escribió. Sí, básicamente, Juan Guillermo, eso es lo que se nota. No solamente nos enfrascamos con tweets de pelea contra tuiteros en Brasil o en Argentina o en Venezuela o en Perú, sino que lamentablemente entre nosotros mismos, los tuiteros colombianos, hubo un enfrentamiento entre algunos que defendían la selección, pero la mayoría trataron muy mal a estos que denominamos 11 guerreros luego del Mundial. Más adelante volvemos con Yuriko en qué está pasando en las redes después de comercial. Bueno, entonces, ¿qué hay, Yuriko, en las redes? Juan Guillermo, tenemos un tuitero que está bastante opinador, dice: deberíamos apoyar los deportes alternativos en nuestro país. El fútbol es alegría de una día. El mismo Diego Restrepo dice: el fútbol es pan y circo para el pueblo, al mismo estilo romántico, distractor y difusor de la realidad. Bueno, recordémosle las direcciones a los televidentes. Bueno, todos por favor a opinar, @ángelesdejuantv en Twitter y en Facebook Los Ángeles de Juan, #apasionados por la selección. Si alguien tiene que hablar de este tema, Giovanni, Andrea. Sí, señores, Giovanni Agudelo, bloguero, uno de los blogueros más importantes del país en este momento. Y yo quisiera que usted nos contara un poco cómo ha sido toda esa influencia que ha tenido en las redes sociales el tema para que se convierta en este tema viral que se ha convertido el fútbol y la Selección Colombia. Bueno, Andreita, es preocupante lo negativo que se ha manejado el tema de la Selección Colombia en redes. A James lo destrozaron.
Se salvó Ospina, se salvó Murillo y Carlos Sánchez. Los demás son unos villanos. Aparte de eso, la culpa es en parte de nosotros los periodistas y de los medios porque los llevamos con un favoritismo que no tenían. Y ellos no supieron manejar las emociones. James, pienso que se equivocó jugando en Real Madrid, jugando Champions, no supo manejar sus emociones y se le veía el desespero, el estrés por cumplir, porque esta selección, a diferencia de la del 94, no pecó por falta de humildad, sino por ansiedad. Muy bien, Johnny, sigo con usted porque tengo que cumplir con los comerciales. Eso es una norma sagrada. Acabámonos al corte. Los Ángeles de Juan. Los Ángeles de Juan. Los Ángeles de Juan. Faltan 13 minutos para las 11. Estamos en vivo acá en el Canal 1, en Los Ángeles de Juan, segunda temporada 2015. Muy bien, Yuriko, redes. Bueno, tenemos aquí un comentario muy bueno de F. Alexander Cubillos. Dice: de acuerdo con el sentimiento expresado hacia la selección Colombia, nubla el sentido de la realidad nacional, en parte impulsado por los medios de comunicación, a tal punto que si manifestamos la queja general por la pérdida ante Argentina, en lugar de hacerlo por la reciente alza en el precio de los combustibles. Qué gran opinión. Bueno, una opinión interesante. Alberto, usted dijo una cosa que me pareció muy interesante y que fue corroborada por el psiquiatra. Los colombianos como que nos movemos en una bipolaridad, somos emocionalmente bipolares, o bueno o malo, o villano o estrella, o me sirve o lo voto. ¿Por qué eso? Yo creo que eso tiene que ver con muchas frustraciones, ¿no? Un colombiano cuando ve a otro colombiano por primera vez en el periódico tiende a sentirse contento. Cuando lo ve por segunda vez ya le empieza a decir sapo. Ya empieza a decir, ¿y este sapo de dónde lo sacaron? ¿Este tipo por qué sale tanto en el periódico? Hay una fábula que a mí me encanta de 3 langostas que están dentro de un balde y hay un pescador que está descuidado mientras una de las langostas está tratando de llegar al borde del balde. Entonces, un tipo que está ahí viendo eso le dice al pescador que no se descuide y él dice, no, esas langostas son colombianas. Cuando una quiera llegar a la orilla del balde, las otras 2 se van a encargar rapidito de bajarlas hasta el fondo nuevamente. Los colombianos somos así, o sea, colombiano come colombiano, así tengamos la selección de fútbol más exitosa. Tú nunca vas a encontrar aquí digamos, un amor unánime sobre algo o sobre alguien, no lo vas a encontrar. Doctor Rueda, eso pasó también pues en esta Copa América, incluso cuando perdimos, cuando tuvimos malos partidos, pues entonces la gente empezó, como lo decíamos antes en las redes sociales, un poco a maltratar a nuestros jugadores, a maltratar a Pekerman, que antes era un héroe y que ahora pues hasta lo quieren sacar. ¿Usted qué opina sobre esta situación que se ha presentado? Yo creo 2 cosas. Una, coincido con Alberto, pero pienso lo siguiente. Es obvio que cuando estamos frente a un fenómeno masivo que se media y se transmite por televisión, hay 47 millones de opiniones y de sentimientos encontrados. Es parte de la lógica y sucede igual en España, en Argentina y en Uruguay. Eso es parte de la naturaleza del fenómeno. Pero yo creo que también hay que agregarle algo interesante, y es que el tema de la selección ha generado un discurso común y un discurso colectivo, y eso tiene como un valor agregado, que es lo que llamamos hoy nacionalidad o patriotismo o patrioterismo. Sin embargo, acaba los 90 minutos, el tema se disgrega. A mí no me asusta el fenómeno de la diversidad. Me gusta la diversidad. Lo que me preocupa es que en nuestra diversidad hay más agresividad que otra cosa. Y hay violencia verbal y hay agresión constante. Giovanni, usted es bloguero en el periódico El Tiempo, es de los más leídos que hay en este país. ¿Por qué los colombianos somos de corto alcance en la emoción y de largo aliento en el odio? Juan Guillermo, porque es el reflejo de nuestra vida, de lo que hacemos diariamente. Nosotros somos el reflejo de nuestro comportamiento en el trabajo, en la familia.
Y ahora estamos tratando como de hacer catarsis y de proyectar eso con las redes sociales. Pero siempre hemos sido así. Yo pienso que esta Copa América se murió y viene a la eliminatoria y vamos a hablar de lo mismo y vamos a hacer muchos programas de lo mismo. Cuando comenzamos a perder, vamos a odiar. Cuando comenzamos a ganar, vamos a inflar y nunca vamos a tener un punto de equilibrio lastimosamente. Por eso es que Argentina, Chile y Uruguay nos llevan mucho tiempo, porque ellos pasan la página rapidito. Inmediatamente. Y así nosotros nos quedamos metiendo el dedo en la herida y bien adentro para que duela harto. Totalmente. ¿Así nos carcoma? Totalmente, Juan Guillermo. Redes, Yuriko. Bueno, tenemos aquí una tuitera, dice Maribel, @Ángeles de Juan, #apasionados por la selección. El fútbol en Colombia es una pasión y dura lo que dura el campeonato. La misma Maribel dice, apasionados por la selección. Y sí, Juan Guillermo, la prensa nos vendió la idea que íbamos a ganar, nos fuimos frustrados. Otro tuitero dice, Mijaer Popovich, apasionados por la selección. Sí, pero cuando ganan, porque cuando pierden le caemos con 140 caracteres. Esas son las opiniones en las redes sociales. Bueno, Alberto, ¿será que ese estado de ánimo que reflejamos los colombianos, que un gol es un éxtasis, pero como un volador? Tiramos el volador, estalla, explota, es hermoso, pero el palo cae en segundos. En eso influye mucho la manera como vivimos los colombianos, el Transmilenio, todas esas batallas que usted como ciudadano tiene que enfrentar todos los días y llega a la casa y dice, bueno, voy a ver a mi selección, y la selección pierde, y sigo en las mismas. Te cuento algo, Alemania se ha ganado 4 campeonatos mundiales de fútbol y cada vez que Alemania se gana un campeonato mundial de fútbol hay fiesta nacional, igual que en cualquier otro lugar, pero los futbolistas no son héroes nacionales en el sentido de heroicidad que nosotros les damos a los futbolistas. Nosotros tenemos una profunda necesidad de buscar héroes y cuando un país necesita buscar héroes y los construye y los destruye a patadas al otro día es porque las cosas andan mal. Tenemos, Antonio, una urgente necesidad de buscar héroes para decapitarlos. Sí, ese es un rasgo propio de la globalización. El fútbol es el rasgo más característico de la globalización y la globalización monta y desmonta héroes constantemente y de eso son responsables los medios de comunicación, la televisión y por supuesto los periodistas, con todo el respeto, pero es parte del discurso de la globalización. Giovanni, su conclusión. Yo diría que hay que hacer un manejo responsable de los medios, no inflar a los deportistas, no darles una responsabilidad que no tienen o no deben tener. Ellos son deportistas, son profesionales, pero no tienen por qué cumplir todos nuestros sueños. ¿Por qué? Porque es traer una frustración a ellos y también a nosotros como país. Debemos dejarlos jugar, si ganaron bien, si empataron bien, si perdieron bien, pero el apoyo debe ser todo el tiempo, no en la victoria. Y en la derrota, mucho más apoyo. Giovanni, a propósito de lo que usted mencionaba hace un ratico sobre James Rodríguez, me llamó mucho la atención una columna de Ricardo Ospina en El Tiempo, que hablaba un poco sobre esa situación que vivió James, que incluso salió a pedirle a los colombianos que lo apoyaran también en las malas. Es decir, el oportunismo. Es decir, los mismos jugadores se sintieron un poco frustrados, se sintieron un poco presionados para tener que dar resultados. ¿Cómo lo vio usted desde las redes? Lo que pasa es que James, en mi concepto personal, y lo vi en las redes, se equivocó. Cuando perdimos con Venezuela dijo, este equipo si quiere ganar algo tiene que trabajar. Aquí hay gente nueva. Aquí hay gente nueva se refería a Murillo, era el único nuevo y fue un crack. Segundo, cuando perdimos, cuando se le ganó a Brasil, otra vez volvió a ser el mismo crack. Y contra Perú volvió a bajar el tono. Él no manejó las emociones y por eso las redes le dieron tan duro. Andrea, su conclusión, Andrea. Juan Guillermo, pues yo creo que es inevitable decir que la selección Colombia, que el fútbol se ha convertido en una buena narrativa social que convoca un poco a la identidad de nuestro país. Esa es un poco la conclusión a la que hemos llegado con nuestros invitados de hoy. También es importante decir que también es una forma de liberar ese espíritu alegre que tenemos los colombianos. Sin embargo, creo que es importante que desde programas como este y como todos los demás programas deportivos que se hacen en el país también llamemos un poco la atención de los jugadores, de los hinchas, para que convirtamos la selección Colombia y el fútbol también en un tema de aprendizaje, de respeto, de aprender que no solamente hay victorias, sino también derrotas y que al final pues todos resultamos siendo un mismo equipo. Así es. Yo tengo que decir solo unas breves palabras. Selección Colombia,
contigo en la buena, en la regular y en la mala. Selección Colombia, estamos contigo siempre, siempre, porque eres nuestra bandera. Yo solo tengo motivos de gratitud por todas las alegrías que todos estos muchachos nos han dado, por los bellos momentos vividos. Acordémonos siempre de los bellos momentos vividos. No destruyamos la felicidad de esos bellos momentos vividos. A propósito de lo que nos une y nos divide, por ejemplo, la integridad total de la soberanía nacional debería ser obligatoriamente un tema de sólida unidad entre los colombianos. Recuerden ustedes que hoy tenemos arrogancias de países vecinos que quieren cercenar parte sagrada de lo que es nuestro mapa y nuestro territorio nacional. Vamos a darles un adelanto de nuestro próximo programa, precisamente en La Guajira, allá en la frontera con Venezuela, durante el acto de instalación de la Conferencia de Gobernadores, conocido como Retos del Cambio Climático y Problemática del Agua allá en la frontera. El director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, el exministro Amílcar Acosta, aseguró que uno de los problemas fundamentales del cambio climático y del calentamiento global es la disponibilidad que haya o no haya de agua potable. Ese tema, unido al de la soberanía, será el que vamos a desarrollar en el próximo programa. Escuchemos esto, un adelanto. Para mí que ha sido muy satisfactorio porque por una parte ha permitido que se analice en profundidad esta problemática y estas amenazas que significa el cambio climático, así como también las recomendaciones que se derivan de este análisis para tratar de gestionar ese riesgo, mitigarlo y reducirlo en la medida de las posibilidades. Pero también se ha analizado en profundidad los retos que tiene el país en materia de abastecimiento y suministro de agua potable, aquí en un departamento en donde esa es una de sus mayores falencias. Y al final pienso yo que ha servido para visibilizar ante el país la problemática a que está afrontada La Guajira, pero al mismo tiempo cuanto se está haciendo por parte de las autoridades nacionales y regionales. Así que la primera firma para ese gran acuerdo nacional por el agua. Sí, vamos hacia un pacto por el agua que compromete los esfuerzos del sector público y del sector privado y desde luego de las comunidades. Ese es el adelanto de nuestro próximo programa, el tema soberanía y lo que está pasando en La Guajira, que es tema de soberanía, el agua, el cambio climático. Redes, Yuriko. Bueno, nuestra querida Maribel dice, @Ángeles de Juan TV, #apasionados por la selección y claro, Juan Guillermo, que estaremos en las buenas y en las malas, con el matrimonio con la Selección Colombia. Muchas gracias a los tuiteros. Acuérdense, Twitter, @Ángeles de Juan TV, Facebook, Ángeles de Juan TV. Andrea, bienvenida siempre. A usted, Juan Guillermo, muchísimas gracias. Mil gracias, Alberto Salcedo, con el afecto y el cariño que le tengo siempre. Lo mismo al doctor Antonio Roveda. Y Giovanni, esta es su casa. Gracias, Juan Guillermo. Yuriko, bienvenida siempre. Muchas gracias. Amables televidentes, los espero dentro de 8 días. Todos los miércoles, en vivo, Los Ángeles de Juan, temporada número 2, 2015, justo después de CMI, o sea, 10 y 10 de la noche. Soy Juan Guillermo Ríos. Gracias por el apoyo que siempre me dan. Los Ángeles de Juan.